Bien, gracias. Bien, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Eh, Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias, Mucuy, por la invitación. Estamos aquí, entonces, en esta sesión de hablando de matemáticas. Quiero hablar de un teorema muy antiguo, un teorema que tiene 1700 años, el teorema de Pappus. Y quiero hablar de cómo este teorema tan antiguo, este teorema de Pappus, le seguimos dando vueltas, lo seguimos eh, investigando hoy en día, ¿no? A los matemáticos los juguetes nos duran mucho, nada más que los vamos modificando a lo largo de la historia, y el teorema de Pappus es uno de esos temas que han estado presentes durante mucho tiempo y que seguimos investigando. Quiero hablar en particular de un punto de vista del teorema de Pappus, dinámico, debido a Richard Evans Schwartz, y quiero hablar esencialmente de eso y de otras cosas. Entonces quiero hablar de esto, el teorema de Pappus, según Richard Evans Schwartz. De Pappus sabemos muy pocas cosas. Pappus de Alejandría, no sabemos bien a bien qué es que fechas exactas, nacimiento. Sabemos que tiene una obra muy importante, es la obra que se llama La Sinagoga, que se llama La Colección, que es una colección de lemas de matemáticas. Hay muchos teoremas debidos a Pappus. Según Coxete, es el matemático, el geómetra clásico, el último gran geómetra clásico de la antigüedad. Y entre todas las cosas que tiene el teorema del que quiero hablar, que a veces se llama el teorema de Pappus, a veces para más detalles se llama el teorema del hexágono de Pappus, y es un teorema que aparece como uno de estos lemas en su obra. De Pappus sabemos muy pocas cosas, pero sabemos qué estaba haciendo exactamente el 18 de octubre del año 320, hace 700 años, un mes y un día. Sabemos que ese día estaba viendo un eclipse, y sabemos que lo estaba viendo, o creemos que lo estaba viendo, por los comentarios que hace al Alfagesto de Ptolomeo. Eh, entonces, estamos hace más o menos 700 años. Pappus, Alejandría era la cuna de la geometría, había empezado a hacerlo desde 5 siglos antes con Euclides, lo seguiría haciendo hasta 2 siglos después con Hipatia, y aquí está esta imagen, no sé qué tan adecuada a la realidad sea, de la biblioteca de Alejandría. Entonces, déjenme hablarles del teorema de Pappus, el teorema del hexágono de Pappus. Bien. Por cierto, bueno, por favor manden sus preguntas. Vamos a hacer algunas pausas para responder a preguntas en vivo, y por supuesto al final de la plática también responderemos preguntas, nos irán pasando. Entonces quiero hablarles del teorema de Pappus, el teorema del hexágono de Pappus. Este es el programa que se llama GeoGebra, que nos permite hacer construcciones dinámicas de matemáticas. Aquí las vamos a tener. Y entonces, la base del teorema de Pappus son dos rectas. Ahí están, dos rectas anaranjadas. En cada recta 3 puntos. Ahí están los 3 puntos de colores. Y vamos a asignarle un cierto orden a estos puntos. Vamos a hacer un hexágono. Entonces, déjenme construir el hexágono y decirles para qué sirven los colores que estoy haciendo. Lo que quiero hacer es un hexágono, y entonces aquí en la pantalla se ve. Tomen, por ejemplo, a la izquierda el punto azul clarito sobre la recta de la izquierda. De ahí voy a hacer un hexágono, voy del azul clarito al azul oscuro, al rojo, al azul clarito, al azul oscuro, al rojo, al azul clarito. Azul clarito, oscuro, rojo, clarito, oscuro, rojo, clarito, oscuro. ¿Sí? Tengo un hexágono. Los vértices opuestos del hexágono tienen el mismo color, ¿no? Me toma 3 pasos ir del azul clarito al oscuro, regresar a cada color me toma 3 pasos, ¿no? Tengo un hexágono y tengo vértices opuestos, ¿no? Ese es un dato importante para el teorema de Pappus. Y entonces tengo este hexágono, y entonces voy a unir. Otra manera de decir el hexágono es: tengo 3 colores del lado izquierdo, 3 colores del lado derecho, y trazo la recta que une un punto del lado izquierdo con los puntos del lado derecho que tienen color distinto. ¿Va? Entonces es lo que estamos viendo aquí, el hexágono.
Y entonces empiezo con este punto que pinto en azul, que está en la intersección de las dos rectas que unen estos dos puntos de distinto color. Tengo un segundo punto que está en la intersección de las otras rectas. Y tengo un tercer punto que está en la intersección de las rectas. Bien, tengo estos tres puntos. Y lo que nos dice el teorema del hexágono de Pappus es que estos tres puntos están alineados. Que esta recta verde, si pasa por dos de los tres puntos, automáticamente pasa por el tercero. ¿Sí? Y estos podemos mover los puntos. Y cuando estoy deformando aquí, esto espero que se vea bien en el video. Voy a hacerlo despacito para que eso pase. Y se va moviendo, ¿no? Esto se mueven los puntos. Se van moviendo. Espero que se vean bien. Y bueno, pues aquí podemos hacer muchas cosas. Podemos jugar con los puntos. No hay ninguna restricción, ¿no? Bueno, sí hay restricciones, pero es que no haya puntos alineados, etcétera. Y, por ejemplo, vamos a hacer esto. Si se fijan, eso es muy parecida a la imagen que teníamos al principio, solo que ahora la recta que estaba, antes la recta que estaba en el centro era la recta verde, ahora la recta que está en el centro es una de las rectas anaranjadas, y podemos hacer esto, ¿no? Lo hice esto moviendo puntos. Eh, Tardamos mucho tiempo como comunidad matemática en entender la gran relevancia que tenía el teorema de Pappus, ¿no? Ya bueno, es un teorema, si te fijas, es un teorema de geometría muy especial, es un teorema en el que no intervienen magnitudes, no intervienen longitudes de segmentos, es un teorema en el que no intervienen ángulos, es un teorema, y entonces es un teorema que realmente está en la base de la geometría, y como les decía, es un teorema que aparece publicado 500 años después de Euclides. Es un teorema que quizás Euclides no conocía o que no pensaba que era tan interesante, y ese es el teorema que está en la base de la geometría proyectiva. La geometría proyectiva es esta geometría donde no nos interesan las magnitudes, sino simplemente las propiedades de intersección de recta, incidencia de puntos en rectas. Y este es el teorema de Pappus, ¿va? Y aquí está. Déjenme... eh, ¿no? Esto es lo que quiero decir por el momento, el teorema de Pappus. Y entonces déjenme regresar a mi presentación. Y quiero hablarles, bueno, antes quiero hacer estamos hablando ya de la geometría, como les decía, es la geometría proyectiva. Y déjenme ver un caso especial del teorema de Pappus, que es el que se llama la versión afín del teorema de Pappus. Y tengo aquí la imagen que tenía antes. Se ven muy chiquitos los puntos, pero aquí hay un punto. Aquí hay otro y aquí hay otro. Las dos rectas anaranjadas que tenía yo antes son los ejes que aparecen aquí, las rectas horizontal y vertical. Y hay tres puntos ahí. Déjenme poner este punto aquí, déjenme ponerlo en grande, este que se llame A, este que se llame B y este que se llame C. Y aquí este que se llame A, este que se llame B, este que se llame C. Y estos tres puntos son los tres puntos que aparecen en el teorema de Pappus. Y ustedes ven ahí trazado el hexágono. Tengo las rectas las rectas rojas, las rectas verdes, que espero que se vean, y la recta azul. Y en este caso afín, lo que dice el teorema de Pappus es que si las rectas verdes son paralelas y las rectas rojas también son paralelas, entonces las rectas azules también lo son. Sí, déjenme argumentar esto. Este sería el caso en el que esta recta que aparece en el teorema de Pappus, la recta de intersección, es lo que en el contexto de la geometría proyectiva se llama la recta al infinito. No necesitamos para hacer este enunciado, y déjenme probar este enunciado. Bien, entonces, a ver, entonces quiero ver primero, ¿qué quiere decir? Voy a suponer que las rectas verdes son paralelas. Entonces, para ver que las rectas verdes son paralelas, si se fijan, tengo aquí, con las dos rectas negras, cada una de las rectas verdes hace un triángulo rectángulo.
Y decir que esas rectas son paralelas quiere decir que este B entre A es lo mismo que C entre B. ¿Sí? Este B entre A me da la proporción de los triángulos delimitados, los triángulos de hipotenusa verde, y este acá, ¿va? Entonces, eso es lo primero. Esto lo saco del hecho de que las verdes son paralelas, y del hecho de que las rojas son paralelas, obtengo que C entre B es igual a B entre A. Bien, y estas dos cosas implican, si yo quiero calcular ahora cuánto, si yo quiero ver qué pasa con las rectas azules, entonces tengo que calcular qué pasa con esta C entre A. Bueno, este C entre A lo puedo escribir como C entre B por B entre A, por la primera igualdad que tiene que ver con el paralelismo de las rectas verdes. Esto es B entre A. Y este segundo término, que es B entre A, por el paralelismo de las otras, es C entre B. Y entonces esto es C entre A. Y esto me dice que, estamos usando aquí el teorema de Tales, o no sé cómo se llama, me dice exactamente que como C entre A es lo mismo que este C entre A, entonces las rectas, ay, ya quedó fatal, las rectas azules son paralelas, ¿va? Entonces, esto es en principio un caso particular del teorema de Pappus, pero en el contexto de la geometría proyectiva, esta es la prueba del caso general. Bien, y de lo que les quiero hablar es, tiene 1700 años, el teorema de Pappus, y aparece en escena, bueno, este es Richard Evans Schwartz dando una plática para el público en general, y de algo que hizo Schwartz en los años 90 del siglo pasado, y es darle un giro, darle una vuelta de tuerca al teorema de Pappus, y en el teorema de Schwartz, el teorema de Pappus aparece con esta imagen. Entonces quiero explicarles un poco qué tiene que ver, qué hizo Schwartz, qué tiene que ver esta imagen con esta configuración que teníamos antes del teorema de Pappus. ¿Qué tiene que ver esta imagen con esta imagen de acá? ¿Va? Bien, entonces vamos a ver, vamos a regresar entonces al teorema de Pappus. Entonces tengo aquí otra configuración. Esta es la configuración del teorema de Pappus. Tengo a la izquierda una recta. Ya no estoy pintando todas las rectas, estoy pintando simplemente segmentos. Entonces tengo mi recta a la derecha, mi recta a la izquierda. Ahí están, es el teorema de Pappus. Como les decía, estoy pintando solamente segmentos. Y en medio tengo la recta que resulta de aplicar el teorema de Pappus, como se indica en la figura. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que tiene el teorema de Pappus, bueno, una de las cosas es una cosa que ya vimos, y es que si yo simplemente veo esta figura, yo soy incapaz de decir cuáles son las dos rectas de entrada con sus 3 puntos y cuál es la recta de salida con sus 3 puntos, cuál es la recta que que el teorema de Pappus me dice que existe. Y entonces yo puedo jugar con esto, y esta es la base de lo que dice Schwartz. Entonces, para empezar, déjenme considerar, voy a considerar ahora la recta que está en medio y la recta que está a la derecha, y voy a jugar de nuevo a hacer el teorema de Pappus con esos datos. De la manera siguiente, no sé si se alcanza a ver, entonces yo tengo aquí ahora, esta será una de las rectas del teorema de Pappus, esta será otra de las rectas, esta de aquí será otra, esta de aquí será otra, y si yo aplico el teorema de Pappus entonces, con la recta central y la recta a la derecha, el teorema de Pappus me produce una recta, que es esta recta que gané. Bien, ¿ah? Entonces, empecé así, teorema de Pappus. Ahora tiro la que está a la izquierda, considero solo la que está en el centro y la que está a la derecha. Construyo el hexágono, no es construyo, si se fijan, aquí ya tenía un hexágono, pero voy a construir otro. Y con respecto a este hexágono, trazo un nuevo segmento y ahí está el teorema de Pappus. Puedo hacer lo mismo, puedo hacer lo mismo a la izquierda, olvidándome de la recta de la derecha y pensar solamente en la recta de esta a la izquierda y la que está en el centro, y construir un nuevo hexágono con los datos que tengo,
y construir de nuevo ver que me da el teorema de Pappus. Y no hay ninguna razón para que yo me detenga aquí. Yo puedo hacer con respecto a la recta, a la primera y a la segunda, puedo hacer lo mismo, trazar un nuevo hexágono y construir de nuevo el teorema de Pappus. Puedo hacer lo mismo en la recta del medio, puedo hacer lo mismo y puedo hacer todo esto. Yo en la construcción que hice en este programa GeoGebra me paré ahí, pero si se fijan no hay ninguna razón para que paremos. Podemos siempre seguir haciendo esto. Cuando estamos en el teorema de Pappus, en cada uno de los 3 puntos, tengo los 3 puntos en cada recta, y si uno se fija, hay muchísimas maneras de construir hexágonos. Aquí estoy haciéndolo de una manera muy particular, y es la manera en la que Schwartz nos invita a hacerlo. Siempre voy a ir considerando un punto central, y ¿no? Tengo aquí segmentos, y va a haber un punto central. Entonces, la única libertad que nos vamos a tomar va a ser la libertad de intercambiar el etiquetado de 2 de los puntos que están en los extremos opuestos. Esto va a quedar claro, espero, en los dibujos. Tenemos esta imagen aquí. Esto solo es un paso parcial de la construcción. Se ve aquí cómo se van moviendo estas rectas que salen de la construcción, ¿no? Uno pensaría, a ver, una primera pregunta sería, ¿cuál es la curva que aparentemente describen estos puntos centrales? Esa es una primera pregunta. Esa es una pregunta a la que vamos a dar, bueno, Schwartz, les voy a contar la respuesta que dio Schwartz en 1993, un artículo que publicó. Y voy a regresar a la construcción y para insistir en cómo es la construcción. El teorema de Pappus, bien, aquí no decidí nada, tengo una recta a la izquierda, tengo una recta a la derecha, y me genero una recta en medio. ¿No? Ahora, me fijo en la de en medio y me fijo en la de la derecha. Y trazo esta. Y otra vez, lo hago a la izquierda. Entonces, cada nuevo segmento que va apareciendo sale de elegir 2 segmentos previos, 2 segmentos que habían aparecido previamente en la construcción, y pongo uno en medio. ¿Va? Entonces, este aparece de considerar el primero, este aparece, y cada uno resulta de considerar 2 que, digamos, entre comillas, no tienen nada en medio. Bien, entonces vamos a hacerlo esto. Bien, bueno, entonces para hacer este teorema, voy a considerar un caso especial, va a ser el caso que lo voy a llamar simétrico, y déjenme poner en pantalla el caso simétrico, acomodándolo en una red. Entonces, el caso simétrico va a ser este. Entonces, voy a ir acomodándolo en el caso simétrico. Este sería una instancia del caso simétrico. El caso simétrico lo pinté aquí. Hay una recta que es, ahora, ¿dónde están los puntos que aparecían centrales? Aparecen en esta recta vertical. Esta recta es una simetría de la configuración original. Las rectas con las que empecé son rectas verticales. Y los puntos sobre las rectas, hay uno sobre el eje de simetría y los otros 2 son simétricos con respecto al eje. Aquí uno puede ver que todas las rectas que van a aparecer van a ser estas rectas verticales y me va a interesar el estudiar para empezar, ¿no? Como siempre en matemáticas, antes de querer entender el caso general, vamos a empezar por entender este caso particular, que es el caso simétrico. Entonces vamos a estudiar este caso simétrico. ¿Va? Entonces vamos a regresar acá. Aquí ya se empieza a ver un poquito cómo van a aparecer el caso simétrico, ¿no? Para Schwartz voy a empezar con esta recta. Ahora la recta de entrada va a estar, la primera recta va a ser esta recta horizontal. En una primera instancia voy a aplicar el teorema de Pappus y me va a dar con respecto a esta recta que tengo aquí, esta recta de acá. ¿Sí se alcanza a ver? Se alcanza a ver en el dibujo, ¿no? ¿Cuál es la recta? No la dibujo más, déjenme ignorar esta recta. Pero en una primera instancia me va a quedar esta recta, va a ser esta primera que va a aparecer en el teorema de Pappus. Y luego, si tomo la de arriba con la de en medio, me va a quedar esta recta acá. Luego, si tomo la de arriba con la de en medio, en el caso general, me va a quedar esta acá. Si lo hago abajo, me va a quedar esta recta. Y esta imagen que aparece aquí, después le voy a volver a pasar, es, según lo que dice Pappus, según lo que dice Schwartz,
lo que quiere hacer es describir esta configuración, esta cosa de rectas, puntos, que aparece cuando aplicamos el teorema de Pappus una infinidad de veces. Pero antes vamos a regresar al caso simétrico, ¿va? Entonces, aquí está otra vez la imagen del caso simétrico. Y este caso está padre porque nos permite hacer cuentas que son muy elementales, pero a la vez muy ilustrativas de lo que está pasando. Entonces, lo pinté otra vez. Tengo la recta horizontal y tengo las rectas rojas que aparecen a izquierda y derecha. Estos son los datos de entrada del teorema de Pappus. Y tengo la recta del medio azul, que es la recta de salida. Y podemos hacer cuentas, vamos a darles coordenadas. Imagínense que este punto de aquí a la izquierda tiene coordenadas RA y que este punto de la derecha tiene coordenadas SB. Es todo lo que necesito para decirles quiénes son los demás puntos, porque este punto de aquí, abajo a la izquierda, tendrá, por supuesto, coordenadas R menos A. Este punto tendrá coordenadas S menos B. Este punto de aquí tendrá coordenadas S0. Este de aquí tendrá coordenadas R0. Este de aquí. Y ahora, pues, necesito nada más, y puedo hacerlo perfectamente bien, puedo calcular las coordenadas de este punto de acá, ¿no? Y si ya tengo la coordenada de ese punto, ya sé cuál es, y pues puedo hacerlo como aprendí en mi curso de geometría analítica. Dame la recta, necesito calcular esta recta gris, que es la recta que pasa por el punto R0 y el punto SB. Necesito calcular también esta recta, también me quedó verde, que es la que pasa por el punto RA y S0, y uno puede escribir exactamente cuáles son. Uno puede escribir las rectas, encontrar este punto que queremos, que es el punto de... Ahí se me perdió, no se me perdió. Es el punto, este punto que queremos aquí, que son las coordenadas de este punto, ¿no? Eso lo podemos hacer perfectamente bien, ¿no? Entonces, déjenme verlo. Ya me dejé de ver, Javier, en la presentación. No sé si me puedes dar que yo me vea un poquito, porque así me siento que aquí alguien me está viendo. Y, ay, no sé dónde nos quedamos. ¿Tú me oyen bien? ¿Tú me puedes decir, Javier, decir que Es está lo todo bien? mismo. Ah, perfecto. Bien. Bien, entonces no sé si hay preguntas hasta acá. Entonces, pasamos al caso simétrico y en el caso simétrico podemos hacer cuentas y podemos decir explícitamente qué está haciendo el teorema de Pappus. Bien, bueno. No preguntas, Adolfo, todavía. ¿No hay? Bueno, pues entonces, si tienen preguntas, háganlas por favor. Intentaremos irlas respondiendo aquí, ¿va? Entonces, quiero saber cuál es la posición de este punto rojo que está aquí. Y pues uno puede hacer explícitamente la cuenta, como les dije. Entonces, más que está aquí es nada más tomárselo con comillas. Y lo que estoy diciendo es que las coordenadas de este punto rojo que había yo dicho antes, había empezado con estos dos puntos, había empezado con los datos estos del teorema de Pappus, le había dado coordenadas al primero RA, al segundo SB, y lo que estoy diciendo es que el punto que aparecía aquí en medio tenía exactamente estas coordenadas. Ese era el punto que queríamos saber. Tiene esta coordenada en el eje de las X, en la horizontal tenemos AS más BR, entre A más B, y en el otro tenemos esta cantidad, ¿no? Es una cosa muy directa. Déjenme observar unas cosas, y es que esta primera coordenada, que es la X, se escribe de esta manera, es una cierta cantidad por S, más una cierta cantidad por R, y son cantidades que suman 1. ¿No? Y vamos a considerar estas A y B positivas, en realidad. Y entonces, lo que estoy diciendo es que, como veamos esta cuenta, efectivamente, como ya hemos visto en la figura, la recta que tenemos nos queda en medio, ¿va? Bien. Ay. La recta que tenemos nos queda en medio, ¿va? Bien, ahora, bien, ok.
La regla que tenemos nos queda en medio. Bien, y otra cosa es que, si se fijan, esta segunda coordenada es la que nos da la altura. Esta segunda coordenada solo depende de las alturas iniciales, A y B. Y podemos ver esta fórmula que tengo aquí. Y una manera de verla, otra manera de decir esta fórmula, es decir que si A y B son inversos de enteros, entonces para esta segunda coordenada podemos decirlo de una manera muy fácil, y es que, pues simplemente, si el primero es el inverso de un entero Q1 y el segundo es el inverso de un entero Q2, pues el resultado de aplicar el teorema de Pappus va a ser este 1 entre Q1, Q2. ¿Va? Entonces esta fórmula va a ser importante, la vamos a seguir usando. ¿Va? Aquí la tenemos y nos vamos a fijar en esta fórmula. Bien, entonces, otra vez esta cuenta viene de estar considerando el teorema de Pappus. ¿Va? Bien. Bien. Regreso. Y la primera pregunta es, ¿qué números aparecen? ¿Qué números o cómo van a aparecer los números? ¿Va? Entonces, voy a fijarme, lo que voy a fijarme van a ser siempre, voy a empezar con estos datos, voy a empezar con los datos aquí, voy a empezar con el 0, 1, y aquí a la derecha con el 1, 1. Y entonces, si se fijan de la fórmula que tengo, me va a producir siempre números racionales, y va a pasar de la siguiente manera. ¿No? Entonces, si yo empiezo con un número de coordenadas P1 entre Q1 y altura 1 entre Q1, ¿no? Este sería para un punto dado, este sería las coordenadas de este punto, ¿no? Este sería un número que aparece por aquí. Y este sería, bueno, ¿no? Este sería un primero. Este serían las coordenadas. Y luego tomo otro punto, aquí, que va a aparecer acá. Este sería la X, esta sería la Y. Y aplico la fórmula que acabamos de calcular, esta de Pappus. Entonces me queda esta cantidad. Y si uno hace los despegues que aparecen, aparece en la primera coordenada esta cantidad, y en la segunda la que ya habíamos visto. Esta cantidad se llama la suma de Farey, y es el sueño de la suma de la primaria, ¿no? Quiero calcular, tengo de entrada dos números racionales que van a aparecer. El primero P1 entre Q1, el segundo P2 entre Q2, y el número que va a aparecer, la suma de Farey, va a ser sumar los numeradores y y eso en el numerador, y sumar los denominadores y eso en el denominador. ¿Va? Esa es la que se llama la suma de Farey de los puntos. Entonces, vamos a ver cómo aparece esto. ¿Va? Entonces, otra vez, les recuerdo que estamos jugando a iterar el teorema de Pappus. Voy a empezar con mis dos rectas verticales. Estas van a tener P entre Q. Este de aquí va a tener... Y la segunda coordenada se me va a olvidar, porque si se fijan, la segunda coordenada va a estar muy relacionada con la primera. A veces se me va a olvidar, a veces no. Y vamos a ver qué números aparecen. ¿Va? Bien. Entonces, vamos a jugar a la suma de Farey. Farey es famoso hoy por la suma de Farey. Era un geólogo muy importante en la Inglaterra de los 1800. ¿Y cómo llegó su nombre a la suma de Farey, a estas sumas de números racionales? Tiene una historia interesante, pasa Cauchy por ahí, pero ya me estoy perdiendo. Entonces, vamos a regresar a la suma de Farey, ¿va? Entonces, tengo otra vez, voy a empezar mi teorema de Pappus, voy a empezar a iterarlo, voy a empezar con esas coordenadas. Este es el 0, 1, este es el 1, 1. Y lo que dice el teorema la cuenta que hicimos del teorema de Pappus me dice que voy a estar en el 1 medio y con altura 1 medio una vez que hago la primera aplicación del teorema de Pappus. Bien, bueno, ahora vamos a hacerlo una segunda vez. Voy a considerar, ahora lo voy a tirar y voy a considerar estos dos datos. Y con estos dos datos voy a aplicar el teorema de Pappus y me va a dar un número. ¿Va? Vamos a hacerlo. Entonces había yo eliminado y había yo guardado estos dos. Estos son los que voy a guardar por el teorema de Pappus. Y voy a obtener un nuevo número. Entonces estaba en el 1, 1, luego tenía el 1 medio. Este va a estar en el 2 tercios, que va a estar por ahí, ¿no? Y así. ¿Va? Y me puedo seguir así.
Entonces, aquí ya hice varios, ¿no? Entonces, apliqué una primera vez el teorema de Pappus con los datos originales, después tiré este, guardé este y este, apliqué una vez más el teorema de Pappus y me da este número de acá. Después voy a tirar este y guardar el nuevo con este anterior. Ahí está. Voy a aplicar el teorema de Pappus. Aquí está. Voy a tomar estos datos. Voy a tomar este y así me voy. Y aquí aparece. Esta es exactamente la fórmula que calculamos para aplicar el teorema de... Es exactamente la fórmula que calculamos para calcular el teorema de Pappus. Y fíjense que aparece, ¿qué números aparecen? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y algunos ya lo habrán reconocido como la serie de Fibonacci. Se puede ver que efectivamente siempre aparecen los números de Fibonacci. Si se fijan, empezamos con el número... Si yo tengo, como tenía yo, si tengo la serie de Fibonacci, les recuerdo, es la serie que empezamos con el 1, seguimos con el 1, y después, cuando tengo dos términos de la serie, el término que sigue se obtiene sumando los dos términos previos. 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así me voy. Es la serie de Fibonacci. Y si tengo estos dos datos de entrada, acuérdense que estos son coordenadas de puntos, y lo que estoy haciendo es, ¿no? Es un punto que tiene, es un punto simétrico. Aquí están las coordenadas de un punto, aquí están las coordenadas del otro. Estoy aplicando el teorema de Pappus para obtener un nuevo segmento. Y dijimos, ¿cómo se obtiene esto? Pues en el numerador sumo los numeradores. Aquí está. En el denominador sumo los denominadores. Y este es exactamente ese es exactamente por la definición de la serie de Fibonacci. Este es el término n más unésimo y el término n más dosésimo, ¿no? Bien. Y entonces, pues uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a llenar este pedacito? ¿Qué pasa si yo empiezo a llenar esto de esto, ¿no? Tengo aquí otro punto en medio, otro punto en medio, otro punto en medio, otro punto en medio. ¿Qué pasa? Y lo que uno obtiene es, uno llega en la recta real. Si yo me fijo en las longitudes, empecé con el 0, el 1, luego apareció un medio, luego el 2 tercios, luego el 3 quintos, luego iban apareciendo puntos así, y aquí va a aparecer lo que aparece como el límite de los términos sucesivos de la serie de Fibonacci, que es lo que aparece aquí en pantalla. Aquí el 1 medio, el 2 tercios, 3 quintos van apareciendo esos números. En el límite aparece este número, que es el recíproco del número de oro, y uno puede ver que justamente este límite es el número de oro. Y está aquí en la pantalla. Creo que ya no voy a insistir más sobre esto. Pero entonces hay varias preguntas que aparecen aquí, ¿no? Una primera pregunta es, bueno, aquí ya me dijeron que cuando estoy en esta recta real y que estoy aplicando el teorema de Pappus, si empiezo con segmentos que aparecen, voy a olvidarme de la altura de los segmentos, solo voy a pensar que aparece en la horizontal. Empecé con segmentos en el 0 y en el 1, ya vi que aparecen todos estos racionales, ¿no? Y la pregunta es, bueno, la primera pregunta es, ¿qué racionales aparecen? ¿No? Y me gustaría dar respuesta a esa pregunta. Y eso está directamente ligado con las propiedades de la serie de Faraday. Entonces vamos a hablar de la serie de Faraday y lo que se llama el árbol de Stern-Brokoff. Entonces, en la serie de Faraday empezamos con el 0, que lo escribo como el número 0 entre 1, y después el 1, que escribo con 1 entre 1. El primer término que aparece en la serie de Faraday es hacer la suma de Faraday de estos dos, que es suma numeradores, 0 más 1, 1, suma denominadores, 1 más 1, 2. Esta es la ordenada que aparece en la primera construcción tanto de Faraday como de Pappus. Bueno, ahora voy a la segunda. Me pongo aquí entre el 0 y el 1 medio. Sumo numeradores y sumo 0 más 1, 1, 1 más 2, 3. Del lado derecho lo voy a hacer también. Sumo numeradores 2, sumo denominadores 3. Ya tengo estos números. Luego voy a poner, déjenme para que quede claro que estoy pasando a otro. Voy a hacer aquí, entre estos dos números, voy a tener uno nuevo. 0 más 1, sumo numeradores, 0 más 1, 1, 1 más 3, 4.
entre el 1/3 y el 1/2, sumo numeradores 2, sumo denominadores 5, entre el 1/2 y el 2/3, sumo numeradores 3, sumo denominadores 5, aquí sumo 3, 4, y vamos a hacerlo una vez más. Entre el 0 y el 1/4 aparece el 1/5, entre el 1/4 y el 1/3 aparece el 2/7, entre el 1/3 y el 2/5 aparece el 3/8, entre el 1/2, entre los otros, ya no los digo, nada más digo, este es 3/8, ¿no es cierto? Es 3/7, luego viene 4/7, luego viene 5/8, luego viene 5/7, y finalmente viene el 4/5, y así me puedo ir. Entonces, esto es clásicamente es lo que se llama la serie de Farey, esta sucesión, esta manera de ir haciendo una jerarquía de números racionales, digamos, entre el 0 y el 1, aparece el 1/2 en la primera generación, aparecen los tercios en la segunda generación, en la tercera aparecen los quintos y los cuartos, que aparecen en términos reducidos, luego aparecen la siguiente generación, y esto es lo que se llama la serie, eso llama la serie de Farey, y si se fija para nosotros, lo que nos está diciendo es, tomo el 0 y el 1, aplico el teorema de Pappus, me aparece un segmento vertical en la altura 1/2, estamos considerando el Pappus simétrico, y luego tomo la vertical entre el 1/2 y el 0, las que están con ordenadas 0 y 1/2, aplico Pappus, me dan un 1/3, y así va, ¿no? Es a la vez Farey y Pappus, y creo que Schwartz fue quien se dio cuenta de cómo aparecían estos números en la serie de Farey. Esta es otra manera de decir quién es. Estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Aquí. Y aquí hay un árbol, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí aparece el 0, el 1. 7, Eh, 2. ¿Cómo, Javier? No, perdón, perdón, no. Ah, y Hay aquí otra aparece... pregunta, pero Ah, pues adelante, adelante. Mi pregunta eso, es si rompemos un poquito la simetría al inicio, ¿cómo se traduce en la suma de Farey? No, no, no. Es buenísima pregunta. Si rompemos la simetría, las cuentas se vuelven imposibles, ¿no? Aquí estamos en un contexto aritmético, estamos eligiendo muy adecuadamente, y llegamos a un lugar donde es muy difícil seguir haciendo las cuentas y quizás innecesario, y es ahí donde va a llegar lo que hace Schwartz, donde va a haber que hacer otro tipo de argumentos geométricos, topológicos, para poder decir cosas acerca de esta sucesión infinita. Entonces, lo que estamos haciendo es, las cuentas que estamos haciendo se pueden hacer porque exactamente lo estamos haciendo en el caso súper simétrico. Fuera de este caso simétrico, no creo que tenga sentido hacer cuentas. Es posible que sea extremadamente difícil, ¿no? Ok, muchas gracias. Sale, bien, sí. Bueno, entonces aquí aparece un árbol. Aquí, si se fijan, es más o menos la serie de Farey. Y aquí, no sé si lo voy a pintar para que se vea. Aparece un árbol que más o menos representa el árbol de posibilidades que tenemos para el teorema de Pappus, ¿no? Cada vez que aparece voy a pintarlo más, cada vez que aparece una nueva posibilidad, ¿no? ¿Cómo voy haciendo? ¿Cómo voy obteniendo números de Farey? Déjenme regresar para que se vea. Yo agarro, ¿cómo llegué al 3/7? Bueno, el 3/7 sale de considerar el 2/5 y el 1/2. El 2/5, ¿cómo sale? Pues de considerar el 1/3 y así. Es como que puedo pintar más o menos así, esta manera de llegar al 3/7. Hay varias maneras de pintar este árbol. Aquí hay un par que ya están muy pintaditas, ¿no? Entonces yo estoy en un punto y tengo que decidir si voy a la izquierda o a la derecha. Estoy en el 1, si lo junto con el de la izquierda me da el 1/2, y creo que esta imagen es muy elocuente. Se la dejo aquí. Y entonces voy teniendo números racionales cada vez que van apareciendo. Si se fijan, todos aparecen, ahí ahorita vamos a ver por qué, en expresión reducida, siempre el numerador y el denominador son primos relativos.
Aquí hay aquí hay otra imagen donde llegamos a un paso más adelante. No habíamos llegado a este paso, o tal vez, ya no sé. Ahí están, ¿no? Aparecen otros números y aparecen en esta jerarquía, ¿no? Y otra vez, me gustaría explicar por qué en la suma de Farey aparecen siempre números que son primos relativos. Aparecen fracciones que ya están en términos reducidos, numerador y denominador. Y voy a considerar esta especie de determinante que aparece aquí. Tengo dos números, entonces tiene P1, entonces voy a hacer esta cuenta, P1 por Q2 menos Q1 por P2. Si se fijan, en la serie original, lo que tengo son los números 0, 1 y 1, 1, y tengo lo que dice acá abajo, 0 por 1 menos 1 por 1 es menos 1. Eso lo tengo. Ahora, cuando hago la suma de Farey, me aparece, pues, aquí sumo numeradores, sumo denominadores, y si yo hago la misma cuenta, digamos, con el P1 y con el Q1, haciéndolo con la nueva fracción que vi, ¿no? Digamos, o sea, el numerador de la primera, el numerador de la, el numerador de la primera por el denominador de la segunda menos este por este, me da esta expresión que tengo aquí, y cuando uno simplifica, me queda que es más o menos 1. Pero eso es exactamente decir que este Q1 y Q2 y este P1 y P2 son primos relativos. Si hubiera un número que dividiera simultáneamente a Q1 más Q2 y a P1 más Q2, pues dividiría a este término de la suma, dividiría a este término de la suma, y por lo tanto tendría que dividir este lado derecho. Entonces, tendría que ser dividir al menos 1, y eso no puede ser. Entonces, esta cuenta que estoy haciendo aquí explica por qué en la suma de Farey, siempre, como empezamos con números que satisfacen esta relación, como de determinante igual a más o menos 1, siempre voy a tener primos relativos cuando aparece en la serie de Farey. Esto va a ser importante para lo que viene. Bien, entonces, ¿cómo aproximamos un número? Déjenme decir, hoy es el 19 de noviembre, 11-19, y déjenme decir cómo es que llegamos a este 11-19 para ir hacia el argumento de que vamos a llegar a todos los racionales. Entonces empiecen con el 11-19. Ese es un número que está entre 0 y 1. Ahí está. Y pongan el 1 medio, que es el número que sigue, ¿no? El número que sigue de la serie de Farey. Entre el 0 y el 1 aparece el 1 medio, ¿no? Ahí está. Lo ponemos. Y este aparece a la derecha o a la izquierda del 11 novenos, a la izquierda. Y ahora el 11 novenos queda entre el 1 medio y el 1. Y entonces aplico el Farey a los dos números que están a los lados del 11 novenos, que son el 1 medio y el 1. Sumo numeradores 2, sumo denominadores 3. Ahí está. Y este queda del lado derecho del 11 novenos, ¿no? Y ahora hago la serie de Farey entre los dos números que están a los lados del 11 novenos, 2 y 1, ¿no? El 1 medio y el 2 tercios, sumo numeradores, 2 y 1, 3, 2 y 3. Ahí está. Y ahora, pues, ¿no? Y veo de qué lado me queda el 11 novenos, ¿no? Ahora, los números que están a los lados del 11 novenos, les aplico la suma de Farey, en este caso 1 medio, 3 quintos, 1 y 3, 4, 2 y 5, 7. Lo vuelvo a hacer, 4 y 3, 7, 5 y 7, 12. Y ya llegué a este punto donde tengo 4 séptimos y 7 doceavos. Y esos son, cuando hago la suma de Farey, me queda el 11 novenos. Entonces la regla es la que sigue, ¿no? Tengo dos racionales y tengo el 1 medio en medio. El racional que quiero está de alguno de los dos lados. Veo sobre ese pedacito, queda uno en medio. Hago la suma de Farey de los números que tengo a los lados. Acomodo el número que tenía originalmente, a ver entre cuáles dos queda. Y voy haciéndome así, ¿no? Así lo hago el 11 séptimos. Déjenme hacer ahora esto de una manera visual. Déjenme hacerlo para el 4 séptimos. Se ve de esta manera. Empiezo con estos dos números. Luego hago el 1 medio. Estoy pintando aquí, en el eje de las X, el numerador. En el eje de las Y, el denominador. Entonces aquí es el 4 séptimo. 1, 2, 3, 4. 7 la altura. Y la pendiente es la pendiente de esta recta que va a dirigirse hacia el punto, es la que me va a decir cómo son estos números. Bien. Y entonces empiezo con estos dos, y luego considero el 1 medio.
el 1/2 es más chico que el 4/7, por eso la recta pasa a la derecha. Y entonces me dice, pues ahora súmale este de acá. Súmale el 1, 1. Suma el numerador, suma el denominador, ¿no? Es lo mismo que decirle, súmale este vector 1, 1. Y entonces ahora tengo estos dos vectores, el 1/2 y el 2/3, y ahí queda en medio. Después lo que va a decir es, bueno, ahora, como ya quedé del lado derecho, tengo que compensar, tengo ahora que sumar este vector 1/2. Si se lo sumo al 1/2, me queda, llego al 3/5. Todavía no me pasé, vuelvo a sumar, y llego así al 4/7. Bien, bien. Entonces, esa es otra manera de verlo. Estamos representando los números racionales en el plano, pensándolos que son, bueno, que son racionales en su expresión reducida, y en el eje de las X pongo el entero que es su numerador, en el eje de las Y pongo el entero que es su denominador. Y me gustaría explicar con este dibujo por qué todos los racionales aparecen en la serie de Farey. Entonces, si tomamos déjenme reproducir aquí el dibujo que teníamos. Tengo aquí el eje de las X, tengo aquí el eje de las Y, y voy a tomar aquí un punto. Un punto de coordenadas racionales, y este punto lo quiero aproximar por números racionales en la serie de Farey, ¿no? Y voy a ir construyendo puntos que van apareciendo, ¿no? Entonces, cada vez tengo la opción de sumar uno de los dos lados, ¿no? Si regresamos al 11/9, a veces el nuevo número que aparece a la izquierda, a veces aparece a la derecha, a veces aparece a la izquierda, a veces aparece a la derecha. Y entonces, si yo llego a y quiero aproximar el P entre Q, y voy sumando a la derecha y a la izquierda, al ir haciendo este proceso de ir pasando de la derecha a la izquierda, los números que yo tengo van a ir aumentando. Imagínense que nunca llegara yo al P entre Q, pero que, sin embargo, fueran creciendo estos números, que fueran creciendo sus numeradores y sus numeradores a irles sumando. Entonces, en algún momento, llegaría yo a tener un punto que aparece aquí, a la derecha. Ahí está. Otro punto que aparece aquí, a la derecha y a la izquierda. Tendría estos dos puntos, y siempre tendría uno por arriba y uno por abajo. Yo iría sumando, y como se van sumando los numeradores y los numeradores, en algún momento dado, estos puntos que tengo yo estarían ya a la derecha de este cuadrante. Bueno, entonces aquí tendría yo un punto que aparece por aquí. Aquí tendría yo otro punto. Bien. Ahora, recuerden que si yo tengo, llámenle a bueno, PQ, llámenle a este AB, llámenle a este CD. Son números racionales, y supóngase que son términos consecutivos de la serie de Farey. Entonces lo que yo sé es que AD menos BC es igual a 1, o más o menos 1. Es lo que habíamos visto en la pantalla anterior. ¿Eso qué dice en este dibujo? Eso dice que si yo considero este triángulo delimitado por las líneas verdes, que su área es un medio. El área de este triángulo es un medio. Esa es una de las maneras de expresar el área de un triángulo, es justamente tomar esta expresión. Si yo tengo sus coordenadas, este es el punto 0, 0, es un medio, porque este es un triángulo con coordenadas enteras. Ese es un medio. Y ahora, ¿cuánto vale este triángulo de acá? Bueno, este triángulo de acá, pues también es un triángulo con coordenadas enteras. Estos puntos tienen coordenadas enteras. Y entonces, a lo más, este triángulo tiene área 1/2. Pero yo sé que está metido en el triángulo mayor, que tiene área 1/2. Y eso no puede ser. Y esto no puede ser. Entonces, lo que tiene que haber pasado es que cuando yo fui sumando números racionales de un lado y de otro, no puedo llegar al cuadrante que pinté aquí sin llegar exactamente al punto PQ que habíamos visto. Y esto explica que aparecen todos los números racionales en la serie de Farey, ¿no? Que la serie de Farey, haciendo este desarrollo, llegamos absolutamente a todos los puntos. Entonces, ¿qué nos dice esto
para el caso de Pappus, el caso simétrico. Habíamos empezado con una recta, habíamos empezado con una recta vertical, habíamos empezado con una recta acá, y habíamos al aplicar Pappus teníamos un punto medio, y teníamos con diferentes alturas, siempre rectas verticales, y lo que estamos diciendo es que llegamos siempre a tener todos verticales, y que todos los puntos que tenemos aquí, todos los puntos racionales, van a aparecer en algún momento. Quiere decir que en el límite llegamos a absolutamente todos los puntos de la recta real. ¿Va? Entonces, ahí está, aquí está la recta real. Bien. Ahora la pregunta, este es el caso simétrico. Esto explica, o bueno, esta es una afirmación. Llegamos en el límite, al ir aplicando el teorema de Pappus, la recta que vemos, la recta horizontal, que está dada por los centros de los segmentos en el caso simétrico. Esos centros de los segmentos es el tercer punto que aparecía en la recta en la recta que aparecía con Pappus, se acumulan en una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, regreso, este es el dibujo que había hecho, ese es el dibujo de Schwartz. Si se fijan aquí, vuelvo a hacer este dibujo que ya habíamos hecho, pero ahora ya no me quiero fijar en todo, quiero fijarme en lo que se aprecia aquí, que hace esta recta de puntos verticales. Si se fijan, parece que tengo aquí una recta que aparece aquí. ¿Sí? Entonces hice unos dibujos en la computadora para ver qué recta aparecía. Esta es la primera instancia de esta recta. Ahora, yo sé que estuve haciendo los dibujos así, pero ahora los quiero hacer así, los quiero hacer verticales en lugar de horizontales. Aquí se aprecia muy finito, espero que se alcance a ver, si no va a aparecer más claro. Aquí aparece en medio una recta vertical, que es la recta esta que hice con la computadora este dibujo. Aparece, voy a recalcar un poquito, pero aquí aparece, se ve muy quedito, pero es una recta vertical que aparece. Bien. Si yo muevo un poquito los puntos, me aparece esta recta. Esta recta, espero que se alcance a ver, esta recta ya no es una recta, es una curva que se parece muchísimo. Bueno, es una recta en el sentido de que podemos parametrizarla con los números reales. Es una curva, podemos parametrizarla con los números reales, pero ya no es una recta. Esto se hace más evidente conforme vamos moviendo los puntos. Se va haciendo una curva fractal, va a ser de hecho una curva autosimilar. Aquí se aprecia un poco la autosimilaridad. Conforme vamos moviendo los puntos, aparecen ahí los puntos arriba, la terna, abajo también la terna. Se va viendo cómo se van moviendo estos puntos, cómo van cambiando esta recta, pero siempre es una recta, siempre es una curva, siempre es algo que podemos hacer con un solo trazo. Y eso es una de las cosas que observó Schwartz, que demostró Schwartz, que en este contexto en el que estamos, en el que partimos de dos segmentos y un segmento en medio, y dos segmentos en las que las ternas, puntos arriba y abajo, tienen que ver o están esencialmente en la configuración que estamos describiendo. Si las vamos moviendo, van cambiando estas rectas. ¿Sí? Van cambiando estas rectas. Esta es otra vez una imagen de las que... Todas estas imágenes que son de este tipo son imágenes que hizo Schwartz. Y llegamos otra vez aquí. Tenemos aquí otra vez estas rectas, estas curvas que aparecen aquí, que son como las que estaba yo dibujando hace rato. Aquí estamos pintando otros datos del teorema de Schwartz. Y una de las cosas que prueba Schwartz es que, si se fijan, es muy difícil. En las elecciones que estamos haciendo, estamos guiando las elecciones por un árbol, esencialmente, ¿no? Y podemos acompañar esa elección, podemos seguirla haciendo, aunque ya no están sobre una recta, pues tiene sentido decir la que está en medio. Eso es algo que hay que hacer con cuidado. Pero si yo tengo una elección en que cada vez escojo dos, el conjunto de elecciones no se parece, no debería ser una recta, no debería ser. Uno pensaría inmediatamente, eso lo que parece es un conjunto más diferente, por ejemplo, un conjunto de Cantor ternario, en el que claramente puedo yo etiquetar los puntos con elecciones izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y sin embargo aquí vemos una recta real. Y ese es uno de los resultados del teorema de Schwartz.
¿Cómo lo logra Schwartz? Aparece un personaje que es el grupo modular, que es un grupo que tiene que ver con geometría hiperbólica, que tiene que ver con ese dibujo que está en pantalla. Este grupo modular es el que organiza, el que ahí está por detrás. Es conocido, bien sabido, cómo aparece este grupo modular a través de las series de Faraday, a través de las fracciones continuas, en el árbol de Stern-Brocotte, en lo que se llaman los círculos de Ford. Y una de las cosas que hace Schwartz es meter a este grupo modular en esta iteración del teorema de Pappus. Entonces, no les digo más. Algunas referencias les dejo aquí. Si quieren saber, es interesante ver en este artículo de Marchisotto, hay una historia de cómo ha fungido este teorema de Pappus como un puente entre el álgebra y la geometría desde mucho tiempo atrás, hasta nuestros días, y no llega hasta Schwartz. Hay mucha álgebra a través que aparece, y mucha aritmética que aparece a través del grupo modular. Este es el artículo de Schwartz, que es acerca del teorema de Pappus, está aquí. Otras referencias es el primero, un artículo de Thierry Barbot, Yessian Lee y Viviani Pardini, donde es un artículo muy reciente, donde ven cómo este estudio que hace Schwartz, o dónde entra este estudio que hace Schwartz dentro de la teoría de representaciones de grupos, en ciertos grupos de Lie. Aparece aquí. La siguiente es una tesis de maestría de Fabian Kiesler, una tesis de maestría en Alemania, en la que lo que hace es hacer unos experimentos numéricos acerca de la dimensión fractal de las curvas que acabamos de ver. Hay cosas muy interesantes. Son experimentos numéricos. El último artículo que les propongo es un artículo de Serge Tabachnikov, donde habla de otros teoremas de geometría proyectiva, de geometría algebraica, que se prestan a hacerlos como el teorema de Pappus iterativos. Y en particular ahí motiva o dice que es una pregunta que plantea la pregunta de saber cuándo, de estudiar formalmente las cosas que hace numéricamente Fabian Kiesler en su tesis de maestría. Y me quedo aquí. Muchas gracias por su atención. Me quedo con esta imagen de Schwartz, que ilustra su teorema. Y pues les agradezco mucho su atención y gracias. Muchas gracias, Adolfo. Excelente plática, estuvo muy bonita. Creo que ya no tenemos preguntas en el chat del Facebook. Yo nada más tengo una duda, no sé si tiene sentido mi pregunta. Siempre eran así empezabas con rectas paralelas, ¿no? ¿Tiene sentido ya pensarlas o hay resultados si las volteas tantito? Sí, justamente, sí, creo que no lo dije. Justamente esto que aparece aquí, o sea, ¿qué esperaría uno como resultado, no? Y entonces, uno de los resultados es es que que a la hora de enchuecarlas, a la hora de deshacerlas, la curva que van, déjame regresar aquí, ¿no? Tengo aquí ¿va? Regresé aquí a este. Entonces, lo que tenemos aquí aquí es el caso simétrico, el caso vertical, aquí aparecen estas, y aquí se ve que los puntos que están aquí en el centro de los segmentos, que son los terceros puntos que aparecen en el teorema de Pappus, están alineados sobre una recta horizontal. Entonces, uno de los resultados que aparecen, unos resultados que aparecen es que cuando yo deformo, aquí solo hay un número finito de rectas verticales, pero estos puntos centrales, cuando yo los deformo, van a formar exactamente estas rectas que estaba pintando, estas rectas fractales. No son conjuntos arbitrarios, no llena todo, no son conjuntos disconexos, son conjuntos muy particulares, son todas rectas. Y esa es una de las consecuencias del estudio que hace Schwartz. Y bueno, y lo que es bonito de Schwartz es mostrar cómo todas estas herramientas Faraday, el grupo modular, estos conceptos, cómo estas ideas aparecen en la iteración de este conjunto de Pappus. Pero esa sería una de las
una de las cosas que podemos decir cuando se enchuecan. Ya no tenemos esta aritmética, pero de alguna manera sí la tenemos. Por un lado, y lo que pasa es que ya hubiera sido entrar en otras cosas. Todo esto que dije yo, esta aritmética que aparece para el caso simétrico, cuando empezamos con el 0,1, se traduce lo traduce Schwartz en cosas geométricas y dinámicas relacionadas con el grupo modular. Y una de las consecuencias es que las rectas, que esos conjuntos no son arbitrarios, sino que son estas rectas fractales. Hay una pregunta más en el Facebook. Muy bien. De Valdemar Barrera. Pregunta él lo tiene. A ver, venga, hola, Valdemar. Pregunta, ¿qué cambiaría en este enfoque si hacemos la versión compleja de ese teorema en el plano proyectivo complejo? Esa es una pregunta para Valdemar, yo creo. Esa Valdemar debe saber mejor. ¿Qué pasa? Aquí Valdemar sabe que hay cosas que omití de esta discusión, que son importantes para el teorema de Schwartz. No los omití en la presentación, pero sí no las estoy diciendo. Y yo creo que hay que no sé, Valdemar, tú debes saber mejor que yo la pregunta que estás haciendo. No es pregunta para... Si alguien más hiciera la pregunta, yo diría, hay que ir a preguntarles a Juan Pablo y a Valdemar de la Universidad de Yucatán. Entonces, no sé, Valdemar. Bueno, pues invitaríamos a Valdemar para que nos platique de esto. Pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si tienes alguna, Javier. No. Los esperamos el próximo jueves. Bueno, y si tienen más preguntas, mándenme un correo y platicamos y así, a todos los que estén escuchando. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por la plática. La disfrutamos mucho y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el Facebook. Ya contestó Valdemar, dice que tampoco sabe muy bien. Bueno. Y bueno, te agradecen mucho y felicitan también en el Facebook Renato Iturriaga, Carlos Cabrera, Julie Lebrun, no sé si lo pronuncié bien, Pablo Rosell, por ahí también me parece que vi a Carlos Cabrera y Paz Álvarez, me parece que también andaba por ahí. Bueno, tenías a mucha gente. Gracias a todos. Muchísimas gracias y como dice Javier, nos vemos el próximo jueves con nuestro siguiente ponente que, si no mal recuerdo, es Leonardo Martínez Sandoval de la Facultad de Ciencias. Y muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.